Buenos días, les estamos saludando desde Cagua, municipio Sucre, estado Aragua. Somos la iglesia Cagua, Cruzada Cristiana, y como todas las semanas estoy saludando a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, el Instagram, el Facebook, nuestro blog digital que estaremos publicando prontamente una serie de ensayos eh, realizados de la palabra que pueden servirle a usted como devocional para conocer de manera más profunda las verdades reveladas por la palabra de Dios. Y también hago una invitación a que nos sigan por nuestras redes sociales, Academia Conexión San Mateo y Fundación Conexión San Mateo. Y hoy, en el marco de este día, una vez habiéndolo saludado y habiendo pedido a Dios que bendiga a cada familia, a cada matrimonio y a sus hijos, traigo un tema acerca de la responsabilidad de la iglesia y qué es la iglesia. Muchas personas al escuchar la palabra iglesia inmediatamente se imaginan un edificio o una construcción. Sin embargo, sabemos inmediatamente, los que conocemos de alguna forma la palabra, que la iglesia somos las personas que formamos parte de esa comunidad llamada la congregación, la asamblea de los creyentes. Y vemos que en Primera de Timoteo 3:15 dice lo siguiente: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. A lo largo de la carta de Primera de Timoteo, vemos cómo el apóstol Pablo aconseja a Timoteo en diferentes aspectos. En algunos aspectos como hijo espiritual, pero en otros le habla como iglesia. Cuando la iglesia es casa de Dios viviente, cuando su presencia está en medio de la congregación, nosotros entendemos que es un lugar donde Dios ha manifestado su presencia a fin de que pueda llevarse a cabo allí el crecimiento de la misma y el perfeccionamiento de los santos, de un varón o una varona que cada día está siendo trabajado, formado en su condición de hijo por parte del Padre, para que él alcance la anchura, la altura, la plenitud de la revelación que es por medio de la palabra en Cristo Jesús. Y en Colosenses capítulo 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Cristo. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La iglesia deja de ser una simple asamblea de hombres y mujeres y es iglesia cuando estamos allí juntos para glorificar a Dios, cuando estamos allí para alabar, para exaltar el nombre de nuestro Dios. Y quiero hacer un paréntesis, porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. La iglesia no es un club, no es un lugar para entretenernos, no es un sitio donde vamos a cumplir ritos de carácter religioso, no es un sitio para seguir a hombres, no es para relacionarnos y hacer vida social, no es sino para gloriar a Dios y conocer el nombre de Él y sus verdades, a fin de que cuando nos relacionemos socialmente fundamentados en lo que dice la palabra, plantando el reino y haciendo la diferencia entre la iglesia y el mundo.
En Efesios capítulo 3, 21 dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y hay grupos que se hacen llamar iglesia, pero es que están fuera de lo que la palabra señala como iglesia, ya que la palabra indica que es un edificio bien coordinados, donde cada uno de los miembros, unidos por las coyunturas, por los tuétanos, los huesos, así como nuestro cuerpo, nos edificamos unos a los otros. Pero hay lugares donde se habla de que es una iglesia, pero que dentro de esa comunidad no se lleva a cabo la predicación del evangelio como Jesús lo plantó y como lo hicieron los apóstoles y como nuestros profetas. Y toda la palabra indica de cómo es el carácter de Dios y cómo quiere Él que nosotros vivamos la vida cristiana. Y quiero mencionar a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sabemos que la iglesia no es un edificio hecho de paredes por manos humanas, como nos dice Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 48. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora bien, ¿dónde empieza la iglesia? La iglesia empieza en nosotros, en cada uno de nosotros. Nosotros somos el templo donde nuestro Dios, el Espíritu Santo, habita. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. La iglesia empieza de manera más detallada en nuestro corazón, en nuestras casas, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. Ahí es donde empieza la iglesia, y cuando nosotros como iglesia, en nuestra intimidad, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestra relación personal, somos el reflejo de la iglesia. La iglesia de Dios será una iglesia fuerte que impacte a este mundo. Es lo que la palabra nos indica y no al revés, como está pasando, que el mundo está impactando la iglesia. No, la orden es que la iglesia debe impactar al mundo, ya que ella es sal y luz en medio del mundo y ella arroja luz en medio de las tinieblas. En primera de Corintios, en el capítulo 3, versículo 16, se nos formula la siguiente pregunta. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Y continúa diciendo en el 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual somos, santo es. La iglesia de Dios tiene que ser la congregación de los santos. Y en primera de Corintios 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A veces estas palabras nos pueden parecer como demasiado espirituales, y lo son, pero nosotros tenemos que ser hombres y mujeres espirituales que vivan en santidad, en un proceso de santificación progresivo que nos va a llevar a una condición de comunión, porque Jesús dice que tenemos que ser santos porque Él es santo.
¿Qué es un santo? Es un pecador arrepentido que lucha contra su carne, que forma parte del cuerpo de la iglesia, donde mora el Espíritu Santo, y que debemos tener en cuenta que Dios no mora donde hay pecado ni santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. En Efesios 5:25 se ilustra muy claramente cómo vivir esto en la cotidianidad, porque dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin manchas. Hemos visto el significado de la iglesia hecha, formada, dirigida por Dios, donde la cabeza es Cristo y en la que somos guardados por el Espíritu Santo, como lo ilustra el libro de Hechos. Podemos ver que el Espíritu Santo no solo forma, levanta, envía, sino que también nos limpia como iglesia. Por eso, para nosotros, Él es el mayor privilegio que ningún hombre pueda alcanzar jamás. Ser parte de la iglesia, ser llamado hijo de Dios, ser templo de Él y formar parte de su iglesia. Pero todo gran privilegio conlleva a grandes responsabilidades. Y como leímos antes en la primera carta de Timoteo, la iglesia, es decir, nosotros tenemos que ser columnas y baluartes de la verdad. Una columna y baluarte de la verdad es un estandarte, es decir, es una bandera, pero una columna, más que un estandarte y una bandera, es una fortaleza donde el enemigo le va a costar mucho entrar. Porque al levantarte como columna y baluarte de la verdad, tú vas a sustentar el templo de Dios, y la iglesia estará protegida, estará resguardada, estará rodeada por estas columnas, y todo el que habite en medio de ella estará seguro. Y Pablo nos está aconsejando que seamos como iglesia, es decir, una columna de Dios, una columna de la verdad, en la cual se pueda apoyar, y una fortaleza de la verdad, en la cual se pueda ejecutar la obra de Dios en medio de un mundo caído. La pregunta que quizás muchos se hagan: ¿qué es la verdad? Y bueno, la verdad es Cristo, la verdad es su palabra, la verdad es vivir la palabra que Él nos ha predicado. Y cuando nosotros podemos comprender con sencillez que la suma de la palabra es verdad, como lo dice el Salmo 119 en su versículo 116, dice: la suma de la palabra es verdad. Como iglesia tenemos que ser una columna donde la palabra de Dios se pueda apoyar, y una fortaleza de la palabra de Dios. Tenemos que ser una iglesia bíblica, cristocéntrica, una iglesia que practique la integridad, la pulcritud, y que todo el que pueda verla y leer en ella quiera ser parte de la comunidad de la iglesia que está observando. Hoy en día la palabra de Dios, incluso por algunos que se dicen cristianos, es menospreciada, pero en ella vamos a encontrar sus mandamientos, y como Jesús mismo nos enseña: mis mandamientos no son gravosos, y obedeciéndolos mostramos nuestro amor por Dios. En Primera de Juan
en el capítulo 5, versículo 3, dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Jesús nos enseña en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es la verdad. Y de alguna manera, cuando decimos que tenemos el testimonio de Jesucristo, estamos representando a Cristo aquí en la tierra como individuos, como familia, como congregación, como vecinos, como comunidad que debe mostrar las obras de amor que Jesucristo mostró en todo momento. Y tenemos el ministerio de la reconciliación, en la que como embajadores de Cristo llamados a este mundo debemos estar constantemente reconciliando a los hombres con Dios. Y en segunda de Corintios dice en el 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogáramos en nombre de Cristo reconciliación con Dios. Nosotros debemos examinar cuál es el testimonio y cómo es la manera en que nosotros estamos haciendo la iglesia. La iglesia en todas sus manifestaciones a través de la historia y a través de los cambios que se han sucedido en ella, tiene dos fundamentos principales. La palabra de Jesús, la Biblia, de los apóstoles, la Escritura, ella jamás dejará de ser. Ella es eterna y ella permanecerá para siempre. La otra gran verdad es que Jesús es la cabeza de la iglesia. Y todo hombre, toda mujer que forme parte de la comunidad de la iglesia no es más que un soldado, no es más que un siervo inútil, no es más que un servidor de Cristo, y que estamos profundamente agradecidos porque un día Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y quiero cerrar hablando de Efesios 3:10, que dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia está llamada a manifestar el poder, la grandeza y la plenitud de Dios. Ella está llamada a transformar, a ser de impacto en todo lugar donde se encuentre, fundamentada en las verdades, en el modelo, en el diseño y en la forma que Jesús vino a plantar el reino. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. La iglesia habita en este mundo, pero no pertenece a este mundo. Nosotros estamos llamados a conquistar el corazón de las multitudes y a cumplir la gran comisión. Este es el trabajo que la iglesia debe llevar a cabo y la responsabilidad para la cual fuimos llamados. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, oro y clamo para que todos aquellos que están fuera de la iglesia entren a ella, y que seas tú guiándonos a toda verdad para formar parte de esa comunidad que sigue tu palabra, tus preceptos y tus mandamientos, y que tú puedas glorificarte en la vida de los hombres, mujeres, matrimonios, familias y todos aquellos que anhelan conocerte. Bueno, me despido de ustedes. Somos la Iglesia Cagua Cruzada Cristiana en Venezuela. Somos vanguardistas del Evangelio. Predicamos a Jesús siempre y llevamos a cabo la gran comisión. Nos vemos en el próximo mensaje.